La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Punto de fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a Punto de Fuga. Después de nuestros dos especiales sobre Gaza, seguimos transitando por territorios en conflicto de este mundo. Desde las guerras más mediáticas a las más olvidadas. Vamos a volver a Ucrania para reconstruir una de las batallas más cruentas de esa invasión, la batalla de Mariupol. Y también escucharemos a uno de los más notables y conocidos opositores de Putin, como es el ajedrecista Garry Kasparov. De ahí saltaremos a África, a las guerras más olvidadas, como son las de Sudán o Tigray, una con el mayor número de desplazados del mundo y la otra con el mayor número de víctimas, probablemente. Pediremos ayuda a Jesús Núñez Villaverde para completar este mapa de los conflictos en el mundo. Y cerraremos en París, en los Juegos, para conocer de cerca al equipo de refugiados olímpicos que compite por las medallas. Pero bueno, para empezar recorrido, como os decía, nos vamos a Mariupol. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania y prácticamente desde ese mismo día sus tanques y soldados se enfilaron en dirección a Mariupol, una localidad estratégica situada en medio de las dos zonas que Rusia más ansía de Ucrania, el Donbass y Crimea. Mariupol era hasta entonces una ciudad portuaria con una vibrante vida cultural y desde donde se exportaba una gran cantidad de acero, de carbón o de maíz. En solo 3 meses, hasta que los resistentes en la planta de Azovstal no pudieron más, Mariupol se convirtió en la viva imagen del infierno con el bombardeo de su teatro como símbolo. En el caso de teatro, estaba escrito en el suelo la palabra niños con letras grandes, realmente grandes, para prevenir los bombardeos de la aviación. El teatro era un edificio grande, en medio de un parque. No hay más edificios alrededor en cientos de metros. Así que el ataque fue intencionado. Lanzaron dos bombas muy potentes contra un recinto que servía de refugio para miles de personas. Y cuando la policía local llegó e intentó limpiar los escombros, abrieron fuego. Era fuego de artillería. And we hear from the refugees from Bucha, from Vorzel, from Irpin. Saben perfectamente lo que hacen. Lo sabemos también de los refugiados de Bucha o de Irpin, de las ciudades alrededor de Kiev que tenían grandes mansiones. Esa gente cuenta que las tropas rusas matan a civiles por diversión. Fueron 3 meses de asedio que valieron para sumar Mariupol a esa lista negra de ciudades desde donde se han violado todos los derechos de las personas, como Srebrenica, como Dresde, como Stalingrado. Antonio Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Human Rights Watch ha detallado en un informe de más de 300 páginas en el que se recoge el resultado de más de 200 entrevistas y el análisis de casi 1 millar de vídeos y fotografías ese horror desatado por Rusia en Mariupol. Así es, como decías, en menos de 100 días Mariupol dejó de ser lo que era. Y vamos a ir de la mano de Gary Simpson, coordinador de este informe de Human Rights Watch, en este relato por los efectos de una guerra en la que no se ha respetado ninguna legalidad. Tardó poco más de una semana el ejército ruso en dejar sin electricidad ni agua corriente a Mariupol, y ahí empieza el horror para miles de personas que se tuvieron que esconder en sótanos, en gimnasios, en polideportivos o en cines, totalmente a oscuras, con temperaturas bajo cero y en un momento en el que algunos voluntarios se jugaban la vida yendo a por agua a pozos para los demás, y muchos no volvieron. Hemos encontrado numerosas violaciones de las leyes de guerra que incluyen ataques aéreos deliberados e indiscriminados contra infraestructuras civiles, tales como hospitales o edificios residenciales. También han atacado de forma ilegal estructuras de suministro eléctrico y han impedido a los civiles tanto salir de la ciudad como poder acceder a ayuda humanitaria. Ataques indiscriminados que no están amparados por ninguna ley, porque no hay pruebas de que los edificios alcanzados o los hospitales fueran utilizados por militares ucranianos previamente. Como decías, el día 24 empieza la invasión. 3 días después, el 27, empiezan los ataques a líneas ferroviarias y autobuses que estaban aparcados para poder evacuar a miles de civiles. En algún momento del 27 de febrero el servicio ferroviario dejó de funcionar y hemos podido comprobar
que desde entonces algunas vías del norte de la ciudad también habían sido bombardeadas. Hemos encontrado pruebas de que las fuerzas rusas bombardearon la principal cochera de autobuses en la primera mitad de marzo. Es una prueba de que atacaron de forma deliberada también medios que podían utilizar los ucranianos para evacuar civiles. Nos vamos al 6 de marzo, ya no había gas y a las muertes por los ataques se sumaron las de personas que no podían acceder a sus medicamentos, las que bebieron agua en mal estado de charcos o de radiadores, o la de un hombre que, según describe el informe, no pudo alcanzar por sí mismo al hospital que estaba apenas a 300 metros de su casa. Claro, ese relato del horror físico viene acompañado del psicológico, y es que los soldados rusos no dejaron que entrara ayuda humanitaria. Sí, según relata Simpson, poniendo voz a los testimonios que ha podido recoger, hasta pasados unos meses no permitieron la evacuación de civiles y, entre tanto, los rusos paraban los convoyes con ayuda. Hemos examinado una gran cantidad de pruebas que sugieren que Rusia ha bloqueado de forma arbitraria la llegada de ayuda a Mariupol. Hubo muchos intentos de hacer llegar esa ayuda desde otros puntos de la geografía ucraniana, muchos desde la cercana Zaporilla, y las fuerzas rusas los bloquearon sin tener una buena justificación militar. Puede suponer también un crimen de guerra. Cuando ofrecieron ya vías de salida a esas personas que llevaban días escondidas, conducían a Rostov, es decir, a territorio ruso. En un año esta organización ha detectado 10.000 tumbas nuevas en toda la ciudad. Calculan que al menos 8.000 son de víctimas directas de la ofensiva rusa, pero se teme que haya cientos o miles más de personas desaparecidas, enterradas sin que se sepa dónde, o directamente sus restos fueron recogidos como parte de los escombros de los edificios que Rusia había destruido. Claro, la muerte cayó a plomo sobre Mariupol. Antonio, te han relatado algunas historias personales de ciudadanos de esa localidad que aún hoy no saben qué les ha pasado a sus seres queridos. Sí, por ejemplo, es el caso de Estefanía. Es una abuela que se enteró por internet de un ataque contra un edificio residencial. Dejó 17 muertos, entre los que estaban su hija, su nieta y varios parientes más. En ese momento esta mujer inicia toda una odisea para poder recuperar sus cuerpos, odisea que a día de hoy todavía no ha terminado. Se dirigió a los cementerios para ver si podía averiguar algo sobre el lugar en el que habían sido enterrados sus parientes, y después de 5 meses de búsqueda, de haber entregado muestras de su ADN y de haber desenterrado a una niña que resultó no ser su nieta, finalmente, después de 5 meses, encontró el cuerpo de su nieta y pudo llevarla a su localidad de origen para enterrarla. En esos días los soldados rusos pagaban también con dinero o directamente con comida a ucranianos para que recogieran los cuerpos de las calles. Además de los cementerios, hay personas enterradas en casi cualquier lugar donde hubiera césped en Mariupol. En un parque descansa, por ejemplo, Vanda Olezkova, que murió de hipotermia y que la enterró su hija donde pudo, y esta mujer era superviviente del Holocausto. El informe tiene toda una lista de historias que acabaron de forma violenta: la de Iván, que se preparaba un café en una escalera y un avión bombardeó ese mismo edificio, o la de los estudiantes que se refugiaron en su universidad y llegaron a tener tantas quemaduras que los médicos no podían encontrarles las venas. Poco después los rusos crearon una base de datos con fotografías, nombres y restos de ADN, pero realmente es una lotería poder conseguir algo allí. Podían acceder a un único ordenador con la base de datos que se había dispuesto en una morgue improvisada junto a un centro comercial. Sin embargo, no está claro qué cantidad de datos específicos tiene esa base, si registra en qué cementerios exactos se han enterrado a las víctimas. Tenemos ejemplos de cruces con números puestos en ellas en cementerios. Quizás esos números puedan cruzarse con algunos presentes en la base de datos, así que, teóricamente, es posible que la base de datos sirva para que puedan localizar a los parientes que hayan sido enterrados. Bueno, todo esto es 2022, pero el miedo de entonces sigue presente en este momento. Claro, es la última parte de toda esta investigación. Antonio, ¿cómo está ahora Mariupol? Pues sometida a un proceso de conversión en una ciudad rusa. Es muy difícil acceder a la gente por teléfono. Están muy nerviosos y todas las líneas telefónicas están bajo control de los rusos. Las líneas telefónicas no son seguras. Rusia está realizando esfuerzos además para reconstruir la ciudad a imagen y semejanza de una ciudad rusa. Están renombrando calles, construyendo edificios al estilo ruso, transforman el entorno urbano eliminando el legado ucraniano.
También están cambiando los libros de texto y exigen a los ucranianos que quieran optar a un trabajo, sobre todo a empleos públicos, que obtengan el pasaporte ruso. Rusia quiere que en 2035 la ciudad vuelva a tener el 500.000 de habitantes que tenía antes de la invasión, pero quiere que sean rusos, colaboracionistas o ucranianos sometidos por obligación, que tienen que tener, como nos contaba Simpson, un pasaporte ruso para poder trabajar y para poder sobrevivir. Los edificios que se están levantando son para trabajadores procedentes de Rusia o para ucranianos que han facilitado la invasión, así que sigue siendo una ciudad donde impera el miedo, y eso sin contar a los miles de deportados forzosos a Rusia de los que prácticamente no se sabe nada. De hecho, Human Rights Watch no ha encontrado demasiadas pistas sobre ellos. El 14 de mayo de 2022, Ucrania ganó Eurovisión y aún ese día los que seguían resistiendo en la plaza de Azovstal en Mariupol se atrevían a cantar la canción que se convirtió en un himno de reconocimiento a su país. Así sonaban bajo las bombas. Apenas 3 días después se tenían que rendir definitivamente a los soldados rusos. Gracias, Antonio. Hasta luego. Oponerse a Putin desde dentro es una tarea de alto riesgo. El campeón de ajedrez Garry Kasparov, que saltó a la política, terminó yéndose de Rusia. Con él hablamos de la reciente muerte de otro opositor, Alexei Navalny. No es una muerte, es un asesinato. Quiero que seas preciso. Él fue asesinado en la cárcel por Putin, que fracasó al intentar matarlo de forma rápida y en secreto. En lugar de eso, lo hizo lentamente y en público. Creo que es un claro mensaje de que en Rusia no se tolera ninguna actividad política, ni siquiera en la cárcel. Aquellos que se oponen a Putin no están a salvo. ¿Qué sintió usted entonces al conocer la noticia? Fue una noticia impactante, pero desafortunadamente llevo mucho tiempo diciendo que el régimen de Putin es una nueva dictadura fascista, en su forma más agresiva y sin alergia a la sangre. Así que no puedo decir que esa trágica noticia me pillara por sorpresa, porque creo que Putin ya ha quemado todos los puentes y podemos esperar lo peor de él, tanto dentro como fuera de Rusia. Hay muchas personas que acudieron al funeral de Navalny a pesar de las advertencias de las autoridades rusas. ¿Qué les diría a esas personas que salieron a la calle y de alguna forma expresaron su descontento con Putin aquellos días? Let's be very, very clear. So the people who gathered at Navalny's funeral and kept coming to his grave. Seamos muy claros. La gente que fue al funeral y ha seguido acercándose a su tumba con montañas de flores discrepan de Putin. Ellos creen que Rusia debe ser diferente, pero ellos no están en una protesta política. Un funeral es algo que incluso el gobierno de Putin no quiere boicotear y, insisto, no existen tales protestas en la Rusia de Putin. Debemos seguirlo comparando con la Alemania nazi de 1943 o 1944, o, ya que hablo para la audiencia española, seguramente ustedes recuerden la España de mediados de los 50. Yo creo que probablemente el régimen de Franco de mediados de los 50 era más liberal que Putin. Usted acaba de ser catalogado en Rusia como terrorista. ¿Cómo se lo toma? Bueno, no es Rusia, es la Rusia de Putin. Siempre separo lo que es mi país de la dictadura de Putin. Como solía decir mi gran amigo y aliado Boris Nemtsov, en un país donde no son posibles las elecciones y no tenemos ninguna alternativa para nuestro trabajo político, toda reacción que venga del gobierno es la mejor prueba de que estamos haciendo algo útil, tanto yo como el resto. Con este tema de la lista de agentes extranjeros, terroristas y extremistas, realmente siento que el gobierno está prestando atención a lo que hemos estado haciendo.
En la Rusia de Putin son un acto para aparentar que el país todavía conserva algunas credenciales democráticas. Es bastante trágico hoy en día que los dictadores, los líderes autoritarios y todo tipo de matones que odian la democracia utilicen esa palabra para tener una salvaguarda que les permita culpar a oponentes como yo de ser terroristas. Usted se fue de Rusia en 2013, si no me equivoco. Hace 11 años, sí. Exacto. ¿Cómo era Putin entonces? I left Russia not because I wanted to change the country of my Yo no me fui de Rusia porque quería cambiar de país de residencia. Durante años, Vladimir Putin ha ido creciendo como dictador todopoderoso y como otros dictadores en el pasado, lo ha conseguido porque nadie vio las señales. Habría sido mucho más fácil para Vladimir Putin al inicio de su mandato si se hubiera prestado suficiente atención a lo que hacía y lo que decía. Cada año, cada mes, fue siendo más difícil. Cleared the political field in Russia. And he has been preparing, as we know now. En 2013 ya sabíamos profundamente cuál era el campo político en Rusia y cómo se estaba preparando. Como sabemos ahora, para el primer gran ataque contra sus vecinos. Hubo una agresión contra la República de Georgia y Ucrania. También fue objetivo ya en 2013. Para entonces, Putin también amplió su actividad en el extranjero. Sabemos que Bashar al-Assad sobrevivió solo gracias a la intervención directa de Putin en Siria. Sin embargo, varios países occidentales entonces seguían confiando en Putin y negociaban con él. ¿Qué piensa de esos países ahora? Look, it's not that they believed, they just thought that business was more important. It's a false theory that simplemente creían que los negocios eran más importantes. Es esa la falsa teoría de que a través de los negocios y el mercado libre puedes ayudar a un país a ser más liberal. Pero la Rusia de Putin, China y otros países que están al otro lado del polo político y están dirigidos por líderes autócratas, nos demuestran su capacidad de resistencia a esa teoría. Totalitarian leaders and autocrats, these countries proved to be resilient to this theory, and Putin was very successful by benefiting from trade, from open relations. Putin tuvo mucho éxito y se benefició del comercio y las relaciones bilaterales mientras no ofrecía nada a cambio. Y por supuesto, esa política de intercambio libre ayudó a Putin a infiltrar en los países occidentales a sus agentes y lobistas, y también a empezar a intervenir abiertamente en acciones políticas en América y en Europa. ¿Esos países pecaron de confianza o de inocencia, quizás? Look, what is innocent is first of all, it's not about countries, it's about leaders. Los inocentes no son los países, sino los líderes. No hablaría de Alemania, sino de Gerhard Schröder primero y Angela Merkel después. En realidad, Angela Merkel fue la mayor responsable porque el canciller Schröder vendió abiertamente su alma a Putin. Pero es que Merkel pretendía ser la líder de Europa mientras impedía que Europa reconociera a Putin como una amenaza. Durante 16 años nos ha estado diciendo que Europa no podría permitirse el lujo de vivir sin gas ruso. Y resulta que ha podido hacerlo. Yo diría eso del presidente Obama y de la canciller Merkel. So those are two individuals most powerful in the free world that bear the responsibility for missing many opportunities to stop Putin at early days. Las dos personas más poderosas del mundo libre tienen la responsabilidad de haber perdido muchas oportunidades de detener a Putin al principio. Se habrían evitado la pérdida innecesaria de muchas vidas. Probablemente estemos hablando de millones de vidas cobradas por Putin. Son sus crímenes, sí. ¿Hay alguna posibilidad de construir una oposición a Putin sólida dentro de Rusia? It's a Nazi Germany 1943, or, as I said, in Spain, it's, let's say, Franco years, it's mid-50s. Como te decía, Rusia es la Alemania nazi de 1943 o la España de Franco de mediados de los 50. El régimen de Putin es incluso peor porque no hay reglas. Incluso en la Alemania nazi
Había algunas reglas que ellos se comprometían a cumplir, pero a Putin le da igual. Putin es el capo de una mafia que cree que el poder y el dinero se puede conseguir a cualquier precio. No le preocupa el coste en vidas humanas, la devastación de países o incluso de Rusia. Cuanto más esté en el poder, peor. Está decidido a quemar todos los puentes que no ha quemado hasta ahora. ¿Y qué espera usted después de Putin? ¿Hay alguna posibilidad de que Rusia camine hacia una democracia real pronto? Creo que es prematura hablar de la Rusia después de Putin. Putin sigue allí y la guerra continúa. Creo que la única oportunidad de que Rusia recupere su honor es con una derrota total frente a Ucrania. Que la bandera de Ucrania ondee en Sebastopol. Es la única esperanza de que se pueda erradicar el virus imperial que todavía lava los cerebros de millones de mis compatriotas. Solo entonces quizás tengamos una oportunidad. Y digo quizás porque es un país enorme. Es un imperio extenso y tiene que disolverse como tal, pero ¿cómo podemos construir una nación de esos restos? God knows, so I still hope we have a chance. I still believe that there is a strong sense of national identity that belongs to Europe. Solo Dios lo sabe, pero yo todavía deseo que tengamos la oportunidad. Todavía creo que hay un fuerte sentimiento en la identidad nacional que pertenece a Europa y pudiendo elegir entre volver a Europa, incluso pagando las reparaciones y admitiendo los crímenes, en lugar de convertirse en un satélite de China. Probablemente la opción europea sea más atractiva. Totalmente eclipsada por la guerra de Gaza o la de Ucrania, la de Sudán es la mayor crisis de desplazados forzosos del planeta. Casi 9 millones de personas se han visto obligados a dejar sus hogares en este año de conflicto entre esa escisión de las Fuerzas Armadas que se enfrenta al régimen de Jartum. Lo cierto es que la crisis humanitaria alcanza más de 25 millones de personas y según organizaciones humanitarias hay 18 millones de personas que se enfrentan ahora mismo a una crisis nutricional. De hecho, algunos hablan de hambruna. Médicos Sin Fronteras, con amplia experiencia en conflictos de este tipo, asegura que solo entre el 20 y el 30% de los centros sanitarios funciona un año después del inicio de esta contienda y que el número de niños en situación de desnutrición aguda supera con creces cualquier cálculo. Hay que tener en cuenta también las consecuencias que está generando en países endebles del entorno con desplazamiento forzoso hacia Sudán del Sur o hacia Chad. Con Nicolás Castellano hemos saltado a Sudán, con el mayor número de desplazados en el mundo. Y de allí acaba de volver Isaac Alcalde, que es coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras. Hola Isaac, gracias por acompañarnos. Gracias por el interés, Pablo. ¿Cuáles son las últimas noticias que tenéis de la zona? Bueno, pues la verdad es que está empeorando la cosa en varios lugares del país. En la parte más cercana donde yo he estado, que es la región de Darfur, que lleva golpeada por el conflicto desde hace más de 20 años. Ahora mismo en la parte de Darfur Norte hay un recrudecimiento de los enfrentamientos, ¿no? con bastantes desplazados más allá de los que ya llevamos desde este año, que son más de 8 millones, ¿no? De gente desplazada de manera forzada, de los cuales unos 2 millones han salido fuera del país. Y en el resto del país, pues zonas como Guadmadani, Nilo Blanco, Jartum siguen todavía en disputa, con muchos enfrentamientos, con muchos problemas para las poblaciones y para los humanitarios de acceso. Exacto, tú lo decías, ¿no? Has estado en esa región de Darfur donde están buena parte de los desplazados. ¿Qué te encontraste allí, Isaac? Pues, difícil explicarlo. Algo que es un lugar común con otros conflictos, pues es, pues mucha gente desplazada de manera forzada, que han salido con lo poco que tenían, muchos casos de niños con malnutrición, de mujeres embarazadas también malnutridas, pero luego particularmente también lo que ya no es tan común con otras guerras o conflictos es que ha habido zonas específicas en las que se ha asesinado a gente de manera deliberada por su etnia, ¿no? En el caso de los masalit en el oeste de Darfur, en la frontera casi con Chad,
Nosotros recogimos muchos testimonios el año pasado porque esto ocurrió en junio, después de unos meses ya de guerra, en el que aumentó muchísimo la mortalidad en concreto de esta población. Y ellos refieren en sus testimonios que era por su origen étnico, ¿no? De manera que tienes toda una población que por miedo de una etnia específica ha huido entera. Entera es todo nivel de personas, desde cirujanos, ingenieros, hasta profesores, mujeres, niños, de todo, ¿no? Y las zonas, como vivían en barrios en concreto, estamos hablando de zonas enteras, barrios enteros, absolutamente vacíos. Atravesar eso es bastante espeluznante, porque sabiendo lo que ha pasado, tú estás cruzando por allí y realmente la imaginación va, bueno, por muchos sitios, ¿no? Sabiendo lo que ha ocurrido. Eso ha sido bastante, se me ha producido bastante shock, ¿no? Porque no es todos los días que uno ve ese tipo de cosas. Desde luego, es una imagen de lo más impactante, Isaac, la que nos describes. Y no sé si lo más doloroso es que, claro, todo esto que nos cuentas está ocurriendo ante la pasividad del resto del mundo, ¿no? Que está ahora mismo con la atención en Gaza, también en Ucrania y, en fin, esta otra guerra en África que ha producido semejante número de desplazados, y con estas imágenes que nos describes, en fin, se está desarrollando ante la pasividad internacional total, ¿no? Sí, bueno, en este caso, pasividad y falta de financiación y falta de actores que estén en terreno, porque bueno, aunque no sea tan pasiva la atención que se dedica a Gaza y a Ucrania, tampoco es que se vea que allí ha mejorado mucho la cosa. Pero efectivamente en Sudán y en los países de alrededor, pues hay un problema grave de atención, de visibilidad y de acceso y de financiación para esta crisis, ¿no? Yo que soy sevillano le explico a la gente fácil, ¿no? Es decir, el número de desplazados de Sudán es como la población entera de Andalucía. La gente así lo entiende muy bien, ¿no? Toda Andalucía se ha desplazado, ¿no? Que es una barbaridad. Pero el problema es que, bueno, es cierto que hay lugares dentro de Sudán en los que hay una problemática tanto burocrática como de conflicto para algunos actores para poder, digamos, tener actividades, pero no es el caso en los países vecinos. En Chad, por ejemplo, donde tenemos más de 500 000 de refugiados, que esto sería un ejemplo para la Unión Europea y países occidentales de cómo acoger a gente que huye, ¿no? No como nosotros. Y allí no hay ni problemas de seguridad, ni hay ninguna problemática con las autoridades chadianas, que están siendo, en mi opinión, ejemplares a la hora de facilitar el acceso de los actores humanitarios y de acoger a la gente que huye de la violencia. Y aún así, teniendo casi una alfombra roja para poder intervenir de manera adecuada, pues no hay suficiente financiación, no hay suficientes actores y no hay ninguna justificación para esto. Y es muy, muy, muy hiriente y muy frustrante, ¿no? Por suerte, después de mucho empujar, pues ha habido, con el aniversario, pues hubo una cumbre en París, acogida por Francia, de países donantes y grandes agencias, en las que prometieron, digamos, que iban a financiar hasta casi 2.000 millones de euros o algo así, pero según Naciones Unidas las necesidades alcanzan los 4 millones, o sea, los 4.000 millones. Es decir, que no se financiaría ni la mitad. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa, pero es muy frustrante. Porque ten en cuenta que todos estos refugiados que salen de Sudán, la mayoría se están yendo a Sudán del Sur, a República Centroafricana y a Chad, que son 3 de los últimos 4 países del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. El cuarto es Somalia. Entonces, claro, es que es lo que te iba a plantear, Isaac, que, en fin, que a pesar de la acogida, en fin, amistosa, ¿no?, que nos estás describiendo por parte de Chad, por ejemplo, que es donde lo que tú has podido ver, eso no quita para que sea una región que ya arrastra muchos problemas estructurales y que, en fin, puede desembocar a algo más regional, ¿no?, a una inestabilidad más regional. Exacto, porque además estamos hablando que en el este de Chad, que es esta frontera a la que están llegando los sudaneses, las poblaciones se han multiplicado por 2 o por 3 y en algunos lugares hasta por 10, ¿no? Hay campos de refugiados, de 50.000 refugiados
en pueblos que tenían antes 5.000 personas. Pues imagínate la tensión que esto provoca en cuanto a recursos, porque es una zona bastante desértica, entonces el agua es un problema gravísimo. Ya era antes, pues imagínate ahora con la población multiplicada por 10. Y claro, en las últimas semanas y meses, las entrevistas que hacemos, los testimonios de la gente que está cruzando desde Sudán, ya no huyen solo de la violencia, también huyen del hambre, que esto es dramático, ¿no? Entonces, claro, se plantea un problema de recursos grave del lado del país que está acogiendo y de la gente que está acogiendo muy generosamente a toda esta gente que huye de la violencia, ¿no? Y a esto hay que ponerle una solución, hay que responsabilizarse como comunidad internacional, sea lo que sea eso, ¿no? Que no sabemos muy bien a veces qué significa eso, pero a Naciones Unidas, desde luego, hay que pedirle que recupere el liderazgo que se les presupone y que no está, digamos, haciendo de manera efectiva. Cuesta volver después de estar allí, Isaac. Pues sí, en algunos casos sí, la vuelta a la vida más regular, pues a veces es complicada, pero bueno, ya llevo muchos años en esto, ya más o menos he aprendido a gestionarlo, tengo mi grupito de gente querida que sí que se interesa, que hablamos, que me escucha, con los que puedo, ¿no?, compartir de manera distendida las problemáticas. Y ya está, y con eso vamos tirando. Tengo 16 sobrinos, con lo cual estos también me ayudan a tener una llegada más amable. Hoy vamos a centrarnos en otro conflicto olvidado, el de Tigray, al norte de Etiopía. De allí acaba de volver Goril Meisinset, que es el responsable de proyectos de Manos Unidas al este de África. Hola Goril, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, acabas de volver de el corazón de uno de los conflictos olvidados más cruentos, ¿no?, de las últimas décadas, que es el conflicto de Tigray en Etiopía. ¿Qué ha pasado exactamente allí y cómo están las cosas ahora? Sí, efectivamente. La guerra en Tigray se puede decir que es la guerra más mortal del siglo XXI. Pero es una guerra que no se ha escuchado nada, o prácticamente nada, en los medios de comunicación. Tigray es un estado regional en el norte de Etiopía, donde viven aproximadamente, antes de la guerra, unas 7 millones de personas. Son muchos millones, pero en el contexto de Etiopía, donde hay unos 120 millones de habitantes, pues es una región con una población moderada, ¿no?, que no es muy grande en cuanto a población, pero es una región, los tigriños pues tuvieron el poder de Etiopía durante muchos años, entonces es una región importante, ¿no?, en el contexto etíope. La guerra estalló en noviembre de 2020 y duró justo 2 años. Entonces, en noviembre de 2022, pues llegaron a un acuerdo, más o menos, se firmó un acuerdo de paz, y desde entonces las armas se han silenciado. Eso no quiere decir que el conflicto no siga ahí, ¿no? Hay zonas más tranquilas y estables ahora, pero sigue habiendo zonas de Tigray donde todavía hay un conflicto armado. Claro, tú me decías antes, es el conflicto más mortífero del último siglo, y es que decenas de miles de personas murieron, ¿no?, en esos 2 años largos de guerra, y además provocó el desplazamiento interno de casi 2 millones de personas. Yo leyendo vuestros relatos, vuestras crónicas desde allí, claro, hay historias tremendas como mujeres que han perdido a todos los hijos en este conflicto. Sí, ha sido una guerra tremendamente brutal. Las cifras oficiales, y ya cifras que vienen de las Naciones Unidas, hablan de 600.000 muertes en 2 años, ¿no? Son unas cifras escalofriantes. Ahí, cuando estás ahí hablas con gente, pues se habla incluso de 1 millón de personas fallecidas. Pero la cifra oficial son 600.000 que han fallecido directamente de la guerra o indirectamente, porque durante estos 2 años hubo un bloqueo total de la región.
no había comunicaciones, no entraban alimentos ni agua, no había banca, no había electricidad, todas las escuelas, por supuesto, estaban cerradas. Entonces había un bloqueo total durante estos 2 años. Entonces había mucha gente que morían en combates, pero mucha gente también fallecieron como consecuencia de la falta de medicinas, por ejemplo. Y entonces fue una guerra que ha impactado mucho a toda la población tigriña. Claro. Vosotros ahora habéis vuelto ahí, me imagino que os habéis encontrado con una población todavía con ese trauma, ¿no? Sí, claro. Llevamos 3 años sin viajar y ahora, claro, estábamos nosotros también con muchas ganas de volver a viajar porque durante este bloqueo no hubo manera de comunicarnos con nadie. Y a la vuelta pues nos hemos encontrado con una población muy traumatizada. Todas las personas ahí están traumatizadas de alguna forma. Todos han perdido algún ser querido, un hijo, una hija, una madre, vecino, o han estado incluso luchando en la guerra, ¿no? Personas que nunca jamás se veían como capaces de entrar en el ejército, pues lo han tenido que hacer. Y entonces toda la población está traumatizado de alguna forma. La gente ha tenido que huir de sus casas, escondiéndose en aldeas, en el campo, y ha habido muchísima violencia de género también. Muchas mujeres y niñas violadas, ha habido torturas, ha sido una situación muy, muy cruel. Y eso además hasta antes de ayer, como quien dice. Claro, y claro, eso es un poco más de un año que se firmó el acuerdo de paz y están todavía recuperándose, ¿no? Es un proceso muy largo y que acaba de empezar. Uh-huh. Entonces, en nuestros proyectos ahí, pues tratamos de incluir actividades de superación de trauma, ¿no? Pero es un proceso que va a tardar mucho. ¿Cómo se trabaja esa superación del trauma? En esos centros, en ese trabajo tan importante que estáis haciendo desde Manos Unidas allí. ¿Cómo se aborda este problema y cómo se consigue o cómo se ayuda a una víctima a superar ese trauma? Sí, a ver, en Manos Unidas, pues ahora en este tiempo, durante y después de la guerra, durante la guerra era muy limitado lo que podíamos hacer, pero después de la guerra, nuestros socios locales ahí nos pidieron, todos, ayudar a poner en marcha otra vez el sistema educativo. Entonces, claro, porque hay que saber que primero hubo el coronavirus, entonces durante un año los colegios estaban cerrados y se juntó luego con la guerra. Entonces los niños ahí y los adolescentes llevaban 3 años sin acudir a la escuela. Entonces, las autoridades regionales pidieron ayuda a todos los actores y en la región, y nuestros socios locales pues, han contactado con Manos Unidas para pedir ayuda para poner en marcha las escuelas. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ahora mismo estamos apoyando varios proyectos ahí que parecen muy básicos, pero que tienen un impacto muy importante, que es la distribución de material escolar. Por ejemplo, lápices o cuadernos para que los niños puedan tener algo donde apuntar lo que están aprendiendo en la escuela. Pizarras para las escuelas que hay. Ahí las escuelas son bastante simples o sencillos. Son muchas escuelas comunitarias creadas por los padres, que en su gran mayoría son analfabetos y quieren un futuro mejor para sus hijos. Entonces, desde hace a lo mejor unas décadas o unos años, se han unido y han creado escuelas en sus aldeas para que sus hijos puedan recibir algo de educación. Estas escuelas ahora están destrozadas, no tienen nada. Hemos entrado en escuelas sin tejado,
sin pupitres, por supuesto, sin pizarras. Los niños no tienen material escolar, no hay libros de texto. Yo mientras cuentas todo esto, Mu, estaba pensando, oye, ¿cuánto dinero y cuántos recursos se destinan para enviar bombas, por ejemplo, de Estados Unidos a Israel, o también movilizar munición, ¿no?, para Ucrania, y que no haya un dinero para abrir unas escuelas, ¿no?, en Tigray? Sí, no, estoy contigo, que es imposible de entender las decisiones que se toman a nivel político, ¿no? Muchas veces de los recursos que se destinan a las guerras, pero luego lo poco que se destina luego para arreglar toda la destrucción. Entonces, desde Manos Unidas intentamos poner nuestro grano en proyectos como estos, donde también incluimos actividades de superación del trauma, porque ya como comentaba, toda la población está traumatizada y tiene los profesores mismos y los alumnos. Entonces, ¿cómo vas a ser un buen profesor en un contexto donde todos tus alumnos han visto y han sufrido cosas que nadie debería de sufrir, y ellos mismos? Entonces están aprendiendo. Apoyamos talleres donde los profesores aprenden a trabajar este trauma y cómo ser un profesor en este contexto de posguerra. Y que poco a poco, pues, no sé, es un pueblo muy resiliente, ¿no? Y saben, bueno, que poco a poco van superando este trauma, y esperemos que ya no vuelva a haber más violencia en la región. Y todo esto con una sequía, ¿no? Con una sequía muy, muy dura que también está golpeando esa zona del planeta, ¿no? Como para añadir un problema más, ¿no? Sí. Claro, han tenido el coronavirus y luego la guerra. Es una zona también que tiene invasiones de langostas, que se comen todas las cosechas, y además de eso, pues sequía. Y entonces hay problemas por todas partes, ¿no? Y eso, y hablando con la gente ahí, pues nos cuentan de que ahora mismo, sobre todo, ¿no? Las escuelas se reanudaron en abril, hace un poco más de un año, y ahora mismo solo un 40% de los alumnos han vuelto a las escuelas. Y uno de los grandes problemas, que aparte de falta de todo material escolar y de infraestructuras, es que no hay comida. Entonces, en muchos programas o proyectos se incluye también la distribución de una pequeña comida al final del día escolar, de la jornada escolar. Y eso hace que los padres también manden a sus hijos a la escuela. Y hemos visto ahí con nuestros propios ojos, al final de la jornada escolar, los niños haciendo filas y recibiendo un paquete son galletas con alto contenido de proteína, y eso a lo mejor es lo único que comen este día. Pero es un incentivo para que también vuelvan a la escuela. ¿Qué otros conflictos o focos de tensión tiene el planeta? Se lo hemos preguntado a Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Desde luego, cuando pensamos en eventos que puedan desestabilizar todavía más, con una capacidad de contaminación no solo local, sino regional o incluso mundial, evidentemente Taiwán sería a día de hoy el principal punto de referencia añadido a los que ya tenemos, porque básicamente se trata de una cuestión en donde de inmediato entran en juego los dos actores principales del escenario internacional ahora mismo, que son Estados Unidos y China. Una China que lo que busca es lo que consideran la unificación bajo una misma bandera de la isla de Taiwán, y un Estados Unidos que trata de frenar la expansión de ese aspirante a hegemón mundial y que parece dispuesto a hacer todo lo posible. De momento el escenario se va calentando cada vez más, las tensiones son ya muy visibles, y todo eso hace pensar que si en algún punto algo nos debería preocupar, ya digo, por la capacidad de contaminación tan impresionante
impresionante que tendría sería lo que puede ocurrir de inmediato alrededor del mar del sur de China y del mar del este de China, con Taiwán como elemento central. Y otro territorio que a mí se me viene a la cabeza desde luego enseguida es el Sahel, ¿no? Evidentemente, es una región dentro del África a caballo entre el norte de África y el África subsahariana que lleva ya preocupando de forma clara tanto a los gobiernos locales como, si lo miramos desde el punto de vista de la Unión Europea, al conjunto de los 27 y en este caso concreto a España por pura localización geográfica de manera muy, muy clara. La perspectiva que se plantea habitualmente desde la Unión Europea es en clave de amenaza. Lo que vemos es fundamentalmente dos cuestiones. Por un lado, el terrorismo yihadista, que sigue aumentando su expansión. Tenemos grupos ligados a Al-Qaeda y grupos ligados a Daesh que compiten entre ellos por el dominio de ciertas zonas dentro del conjunto de esos países sahelianos, pero por otro lado estamos viendo también los flujos migratorios descontrolados. Estos son zonas básicamente de transición y en algunos casos también zonas de origen de personas que buscan, trasladándose hacia el norte, llegar a lo que ellos equivocadamente consideran un paraíso como podría ser la Unión Europea. Por lo tanto, en esas dos claves, terrorismo y flujos migratorios, es como se suele enfocar la perspectiva desde la Unión Europea. Y desgraciadamente ese enfoque hasta ahora no ha venido cosechando ningún tipo de éxito, más bien al contrario. Una iniciativa regional, el llamado G5 Sahel, que implicaba a Burkina Faso, a Chad, a Malí, a Mauritania y a Níger, se ha venido completamente abajo. Hemos visto cómo las tropas francesas han tenido que abandonar obligatoriamente 3 de esos países porque las nuevas juntas militares golpistas así lo han exigido. Hemos visto también cómo las operaciones de la Unión Europea y operaciones de la ONU no han conseguido tampoco ningún resultado positivo y todo eso, por lo tanto, incrementa la perspectiva de inquietud sobre lo que allí pueda pensar. Otra cosa es, lo digo por completar un poco el análisis, otra cosa es si terrorismo y flujos migratorios son las principales preocupaciones de las poblaciones locales. Y la contestación es que no. Ellos tienen otras preocupaciones, empezando por comer 3 veces al día y poder desarrollar una vida digna. Luego ahí lo que vemos es que el enfoque securitario que domina a día de hoy la agenda desde la perspectiva de la Unión Europea es un enfoque equivocado que encima no está dando resultados. Quizás estos dos sean los 2 territorios más evidentes, ¿no?, de tensión que tenemos identificados, Taiwán, Sahel, pero tú añadirías algún otro más, Jesús. Desde luego podemos pensar que tenemos un panorama internacional de conflictos violentos, de conflictos armados abiertos que está por encima de los 30 en diferentes rincones del planeta, con África como el escenario principal, entendiendo que también en Europa los tenemos. Pensábamos que ya eso era una cosa del pasado y ahí está Ucrania si hiciera falta para recordárnoslo. Tenemos ahí Azerbaiyán y Armenia también en una dinámica violenta y desde luego eso también afecta al resto del continente americano y también al asiático. En definitiva, hay un cúmulo de problemas por muchos rincones del planeta que nos dan a entender que no están funcionando ni las estructuras internacionales, empezando por la ONU, encargadas fundamentalmente de los temas de paz y seguridad a nivel internacional, ni tampoco los intentos de negociación y de búsqueda de acuerdo a nivel más local. Lo que está ocurriendo también con minorías como los Rohingya, de los cuales ya no hemos oído hablar a lo largo de todo el año, pero que el drama de esa población expulsada fundamentalmente y maltratada sigue siendo una realidad muy cruda. Y desde luego otros ya de larga trayectoria, como puede ser República Centroafricana, la reemergencia de la violencia, que en realidad nunca ha desaparecido en República Democrática del Congo. Todo eso son elementos que nos van perfilando un panorama internacional de conflictividad para el que desgraciadamente se comprueba cada día que no tenemos unos instrumentos adecuados para poder darle solución definitiva o por lo menos para reducir su virulencia. En todos estos territorios en conflicto hay historias de superación. Nosotros hemos elegido las de los refugiados olímpicos para cerrar este especial.
desde los Juegos de Río de 2016, esta cita del deporte, la más importante a nivel mundial, incluye a un equipo de atletas refugiados, atletas que han tenido que huir de sus países por guerras, por persecución por cuestión de género o por motivos políticos, y que conforman un equipo propio que este año va a llevar 70 participantes a esa cita de París. Antonio Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, has hablado con la encargada de esta delegación olímpica para París. Es una ciclista afgana que te ha contado, por ejemplo, algo muy curioso: cómo se puede coordinar un equipo de atletas que viven refugiados en más de una docena de países diferentes de todos los continentes. Sí, se llama Masoma Alizada. Luego vamos a contar más de su historia, de cómo una mujer ciclista llega a unos Juegos Olímpicos a pesar de los talibanes. Compitió ya en Tokio y este año es la encargada de la delegación de este equipo, que en su momento, como decías, en esos Juegos de Río formaron ya el COI y ACNUR, y que se comunica durante el año, no tiene otra, por WhatsApp y por email. Se van comprobando y compartiendo las marcas, siguiendo los entrenamientos, viendo que llegan a las mínimas, y se gestionan también las becas para que puedan entrenarse. Todos los atletas refugiados tienen una beca. Con la beca pueden formar parte de un club, pueden pagarse los viajes para las competiciones y pueden pagar por todo lo que implica prepararse para unos Juegos Olímpicos. Sobre todo hay deportistas huidos de Afganistán, Irán, Sudán y Siria, aunque hay representantes de otros países, desde la República Democrática del Congo a Venezuela y también un marroquí. La esperanza de medalla reside sobre todo en Kimi Alizadeh. En los Juegos de Río compitió por su país, por Irán, y de hecho hizo historia porque fue la primera mujer medallista de esa nación, pero después se ha visto obligada a huir, y Alizadeh nos cuenta que este año puede ser quien lleve por primera vez al equipo refugiado al podio. Ya tuvimos una participante en taekwondo que llegó a ser cuarta. Estoy segura de que el equipo olímpico de refugiados será capaz, que tiene voluntad y esperanza para conseguir medallas. Así que espero que podamos ganar alguna medalla en esta ocasión. Tiene doble mérito para estos deportistas porque compiten, como venimos contando, organizándose realmente por su cuenta a lo largo de 4 años, comunicándose, como decimos, por el teléfono, por el correo. Estos Juegos están marcados también por la geopolítica, la guerra de Ucrania, la de Gaza. Has hablado con Alizadeh sobre estos conflictos porque muchos de sus compañeros huyen de esas guerras. Hay varios casos en este equipo de refugiados que va a París. Por ejemplo, la ciclista etíope Eyeru Gebru, que huyó de Etiopía con su familia. James Chenjek Niang, que es atleta, cuyo padre era un soldado que murió en Sudán del Sur, o Bail Al-Farraj, que es un taekwondista que tuvo que escapar de Siria. Así que le pregunté a Alizadeh por los atletas rusos y bielorrusos, que su opinión también sobre la participación de atletas de Israel, y su respuesta ha sido todo un alegato de paz y de espíritu olímpico. No tenemos derecho a sacrificar atletas por culpa de razones políticas o por conflictos entre países. Realmente no es importante que representen a sus países, sino que participen en los Juegos, que practiquen sus deportes y hagan realidad sus sueños. Nada más, lo dejamos aquí por esta semana y volvemos el próximo sábado. Seguimos con vosotros siempre que queráis en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos Punto de Fuga, y también en Ser Podcast. Hasta el sábado que viene, adiós.